Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Presente. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Congresista Espinosa Rosales. Presente. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Presente. Congresista Yauli Romero. Congresista Yauli. Presente, señorita. Presente, señorita. Gracias. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Presente. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Presente. Gracias. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Presente. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. Buenas tardes, presente. Gracias. Congresista Roel Alba. Siempre mantenga distancia. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Don Luis, no tengo imagen. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Meléndez Celis. Presente, señorita secretaria. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Presente, doctora Durán. Gracias. Señor presidente, veo en pantalla que hay algunos congresistas que han ingresado y no he podido llamar a la asistencia. ¿Me permite, por favor? Sí, gracias. por favor. Congresista Aliaga Pajares. Almerí Beramendi. Gino Costa Santolaya. Presente. Gracias. O sea, González tiempo, Cruz. cultura. González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Gupioc. Congresista Lazo Villón. Congresista Monte Durán. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Roel Alba. Presente. Gracias. Congresista Salinas López. Salinas, presente, por favor. Gracias. Ramos Zapana, presente, por favor. Ramos Zapana. No creo que hay alguna forma de devolvérmelo. Señor presidente, están presentes con el señor Zapana 16 señores congresistas, el quórum, contando con su presencia. El quórum para la presente sesión es de 13 señores congresistas. Tenemos quórum para iniciar la sesión. Disculpe, buenas tardes, señora secretaria técnica. Lazo Villón presente, por favor. Por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Con la congresista Lazo Villón, que le damos la bienvenida, estaríamos 17 congresistas presentes, congresistas de la República presentes, para iniciar esta 12ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, hoy día miércoles 22 de julio del 2020. Les voy a pedir, por favor, a todos ustedes, señores parlamentarios, que puedan apagar sus micrófonos. Yo entiendo que muchas veces es de manera involuntaria, y a veces se cuela, o varias veces se cuelan los ruidos ambientales, incluso hasta el tráfico, ¿no? Entonces, sería bueno que por favor lo apaguen para que
podamos desarrollar la sesión de la Comisión de Constitución, como siempre se ha hecho, de manera alturada, elegante, académica, política, jurídica, pero sobre todo respetuosa. Y creo que eso va a ser importante. Además, tenemos a dos ilustres invitados, al cual agradecemos el día de hoy su grata presencia. Disculpe, señor presidente, discúlpeme, sí. Por favor. Paredes Izaguirre, mi asistencia. Mil disculpas. Cómo no, claro que sí. Le damos la bienvenida a la congresista Rosario Paredes Izaguirre, por favor, que se le agregue a la lista, doctora Durán, con lo cual seríamos 19 parlamentarios en estos momentos, ¿no? De los 12 del quórum, ¿no? Así que sobrepasamos largamente. Bueno. Muy bien, entonces, con el quórum correspondiente se da inicio a la 12ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020 y 2021. Antes de dar pase a la orden del día y a los invitados, quisiera saludar a todos los señores parlamentarios, a los miembros de la Comisión de Constitución en especial. El día de hoy, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha aprobado la ley ya aprobada, sancionada por el Congreso de la República, 3 leyes, y que han salido de esta comisión, de la Comisión de Constitución, y que pertenecen a la casa de la reforma política y electoral, que es la Comisión de Constitución. Es decir, se ha aprobado las modificaciones a la ley orgánica del Tribunal Constitucional para la nueva designación de los miembros del TC en base a convocatoria pública o concurso público, como ustedes le quieran llamar, y eso ha salido del debate fructífero de esta comisión. También se ha aprobado la ley de paridad y alternancia de género en listas parlamentarias, Parlamento Andino y plancha presidencial, que también se inició en la Comisión de Constitución y Reglamento. Y finalmente un dictamen también histórico, o no menos histórico, como el Distrito Electoral número 27 para peruanos en el extranjero. Es decir, después de 25 años de legítimo anhelo de nuestros peruanos en el exterior, que suman cerca de 3 millones, 1 millón de ellos vota, y que querían tener sus propios representantes, en este caso 2 escaños, ya se ha convertido en ley, y nuestros compatriotas, la diáspora en el extranjero, podrá ya estar celebrando finalmente todos estos, estas leyes ya confirmadas, aprobadas por el Poder Ejecutivo, han salido del Congreso, pero en especial de su casa, que es la Comisión de Constitución y Reglamento, la casa de la reforma política, electoral y constitucional. Así que, es motivo de un reconocimiento a todos ustedes, señores parlamentarios, porque con discrepancias o debate hemos por fin tenido proyectos de ley, banderas políticas de todas las bancadas. Así que les doy a ustedes las gracias y las felicitaciones por haber, llegado a buen puerto el día de hoy. Así que creo que es una muy buena noticia para la Comisión de Constitución y Reglamento, fundamentalmente. Orden del día. Como primer punto de orden del día, tenemos la exposición de nuestro amigo, el doctor Alberto Borea Odría, con relación a su posición especializada sobre la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 5029 y 5133-2020, Congreso de la República, sobre el Consejo de Estado, y también los proyectos de ley 4852 y 4959 sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia. Y queremos además resaltar que estos son proyectos de ley de estimados colegas parlamentarios, tanto de Otto Guibovich y Juan Carlos Oyola, de Acción Popular, está Renán Espinosa, de Somos Perú, entre otros, y queremos felicitarlos porque creo que ha sido un importante esfuerzo, pero evidentemente necesitamos el respaldo técnico de los especialistas y de los ilustres miembros del Consejo Consultivo que fielmente nos acompañan en las buenas y en las malas. Así que yo les agradezco tanto a nuestro amigo Alberto Borea como a Antero Flores Arauz su presencia, para que puedan ambos, dar su opinión especializada, y después de la intervención de Alberto Borea vendrá una rueda de preguntas o comentarios, que se tiene que retirar, temprano, nos lo ha pedido, y después vendrá nuestro querido amigo y colega Antero Flores Arauz Esparza, quien también tendrá su opinión, su exposición, por el tiempo que considere pertinente, sobre el Consejo de Estado y sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, y después las preguntas para Antero. Así que, sin más preámbulo, ya todos conocemos a Alberto Borea Odría,
como ustedes bien saben, aparte de ser un especialista, un doctor en Derecho Constitucional, él ha sido, digamos, senador de la República, ha sido además diputado de la República, ha, digamos, liderado varias luchas democráticas, además ha sido presidente de Fuerza Democrática y ha liderado una serie de luchas no solamente constitucionales, sino políticas en favor de la democracia, profesor universitario, en fin, sobre todo gran amigo y miembro del Consejo Consultivo. Así que, Tito, sin mayor preámbulo, te damos el uso de la palabra para que puedas exponer por el tiempo que consideres pertinente al seno de la Comisión de Constitución. Muy afectuosamente, por favor, adelante. Gracias, Omar, muy amable. En realidad quiero pedirles disculpas por tener que retirarme temprano, pero había ya contraído con anterioridad otro Zoom, vamos a decir, porque ahora nos movemos de Zoom en Zoom, con un ex candidato a la presidencia de Chile, amigo además, diputado Tomás Jocelyn, porque vamos a hablar sobre economía social de mercado, y él conoce bastante bien el tema, y es un tema que también a mí me interesa tratar. Lástima que después no me pierda la intervención de Antero, por quien tengo tanto aprecio, con quien hemos compartido juntos tantos momentos políticos, y sobre todo seguir el debate que ustedes están teniendo. Lo primero que quiero decir es hacerles una reflexión. Estos dos proyectos son importantes, pero más importantes eran los proyectos que discutieron y que levantaron tanto polvo hace cosa de 15 o 20 días respecto a la inmunidad parlamentaria y respecto al tema de si votan o no votan las personas que son condenadas en primera instancia. Y creo que esa hubiera sido una magnífica oportunidad para que gente de distintas opiniones, como ustedes han convocado en la Comisión de Constitución, hubiera podido, digamos, por lo menos dar su parecer para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Yo no he renunciado a la Comisión de Constitución porque creo que igual podemos seguir colaborando más allá de esa discrepancia, pero que sí quería puntualizar porque no me gusta quedarme con cosas que eventualmente me hicieron sentir mal en un momento, y en razón de la buena disposición que tengo para con el país y para con ustedes y para con el señor presidente también, que la conoce, acá estoy. Vamos a comenzar con el tema del proyecto sobre la modificación de la seguridad ciudadana, digamos, sobre el pedido de modificación del artículo segundo, agregándole el inciso 25 al artículo segundo, y consignando que toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana. Yo quiero hacer una primera reflexión. La primera reflexión es que los cambios de la Constitución tienen que ser muy importantes. En realidad, como les dije la vez pasada, la Constitución no se debe modificar por parches. Es decir, yo creo que tenemos que ir a un proceso de reforma del sistema constitucional en general. No hablo ya de regresar a la Constitución de 1979 porque mucha agua ha pasado bajo los puentes, pero sí para hacer un análisis acerca de lo que pasó en estos años, en donde se inmiscuyó el texto de 1993, que no obstante eso se asume como si fuera Constitución por muchísima gente, y creo que sí es importante cuando se haga la revisión hacerla en conjunto. ¿Por qué? Porque la Constitución es un sistema de normas, y siendo un sistema de normas, unas juegan con otras. Cuando se modifica una sola o cuando se modifican por partes, en realidad se pierde el contenido de conjunto de esta reflexión fundamental que se hizo o que se hace cada vez que se redacta una Constitución. Yo soy testigo del trabajo intenso que se hizo en la Constituyente de 1978 y 1979, y por cierto, quienes están o siguen
del texto de 1993 tendrán la misma opinión de lo que ellos hicieron en ese tiempo. Y en consecuencia, es la primera reflexión que les hago a ustedes, sobre todo en un año preelectoral, como es en donde eventualmente los ánimos se van a caldear. Normalmente en el derecho constitucional sabemos que los años de elección o preelectorales son muy vocingleros, vamos a decir de alguna manera, porque la gente trata de marcar las diferencias más que las coincidencias. Y los parlamentos funcionan mejor durante el tiempo en donde no hay elecciones, porque eso permite, además de, digamos, mejorar las buenas relaciones personales entre quienes integran el Congreso. En consecuencia, hecha esta primera referencia o esta primera reflexión, respecto al artículo segundo, inciso 25, me parece, la verdad, me parece un poco, digamos, podría no estar, o por último, porque al final de cuentas, si leemos el artículo segundo del texto de 1993, de la Carta de 1993, nosotros vamos a ver en el artículo segundo, inciso primero, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre y desarrollo y bienestar. Creo que en vez de añadirle un artículo 25, si es que quieren consignarlo, eventualmente yo lo entiendo ya como parte del asunto, pero si quisieran consignarlo, podríamos aumentarle la palabra personal más que ciudadano, porque la seguridad no solamente es para los ciudadanos, sino la seguridad es para todas las personas que vivimos en el país, tengamos o no 18 años, o seamos peruanos, o sean estas personas de otros países, ¿no es verdad? O sea, toda aquella persona que esté viviendo, o que incluso que sea turista, o que pase por acá para hacer negocios, tiene derecho a que el Estado vele por este derecho fundamental, que es el derecho a su seguridad personal. En consecuencia, yo les haría esta primera reflexión que no creo que amerite mayor desarrollo. Pero esta mención va unida este proyecto va unido al artículo 171 de la Carta, en donde se señala, y al modificarse se dice que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan conjuntamente en la seguridad ciudadana, el desarrollo económico y social del país, en la defensa civil, así como en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, modificando lo que dice el artículo 171 de la Carta del 79, que menciona que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Fíjense ustedes, uno de los temas centrales que ha padecido el Perú ha sido la injerencia que se ha arrogado o la Fuerza Armada para participar con cualquier pretexto y para meterse en la vida política del país. Por ejemplo, bueno, todos los golpes de Estado han estado o han sido, digamos, eventualmente, vamos a decir, han tenido un pretexto de participar de alguna manera de esto. Yo no movería este artículo 171 por ahora, porque creo que tienen que participar. Además, primero, la diferencia clara entre Fuerza Armada y Policía Nacional se hace en la Constitución de 1979. Yo recuerdo estar claramente en los debates previos y, digamos, se trató de separar la función policial de la función militar. Y efectivamente la función militar es una función bastante distinta, aunque ambos vayan uniformados, de la función policial. El policía se prepara para conversar con la población, para convencer a la población, para tolerar incluso a la población,
para que cumpla, digamos, convencerlos en la medida de lo posible, con el menor ejercicio de la fuerza posible, para que cumplan con lo que establece en las leyes y, por cierto, la Constitución. En el caso de la fuerza militar tiene como propósito defender el Estado peruano, y la defensa del Estado peruano, cuando se han acabado los elementos políticos para defenderlo, es precisamente la exterminación del enemigo, vamos a decir de alguna manera, la reducción del enemigo, cosa que no es el caso de la Policía Nacional, en donde sencillamente debe limitarse, o debe de hacerlo con toda propiedad, no debe limitarse, mejor dicho, no debe limitarse hasta que cumpla con la tarea concreta que tiene, que es la de hacer que esa persona sea reducida y en consecuencia cumpla con la ley. Sea entendido que hay momentos en los cuales en la vida cívica misma la gente se altera, en fin, se generan tensiones, y el policía normalmente está llamado a ser este interlocutor más soft, más suave entre el Estado, y aplica la fuerza para volver inmediatamente digamos, a la vigencia plena del Estado de Derecho y de las leyes que han sido alteradas. Ese no es el caso de los militares. Los militares se preparan para otra cosa, y ojalá que se preparen muy bien para otra cosa, para que todo el mundo esté bien consciente de esas tareas. Que puede también colateralmente participar bajo una suerte de cursos adicionales que se empiecen a dictar, o que ya se estén dictando en las escuelas militares, sobre cómo participar para digamos, ser una suerte de respaldo de la policía en estas tareas, me parece bien, digamos, eventualmente, pero ponerlo a un nivel constitucional, y todavía ponerlo a nivel constitucional con el rabito de acuerdo a ley, que participan en tal cosa, de acuerdo a ley, es dejarle a la ley ordinaria, es decir, no al constituyente, sino a la ley ordinaria, y a la mayoría transitoria que puede darse en un momento determinado como consecuencia de una elección, la posibilidad de decidir algo que es tan categórico como es la participación de la Fuerza Armada, digamos, prácticamente como una obligación constitucional, ¿no es verdad? Entonces, yo preferiría que se quedara en los temas de desarrollo económico y social del país, y que para los efectos de los temas que implican la fuerza, se le deje en primer lugar a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, el restablecimiento del orden interno, y que se recurra a la Fuerza Armada solo cuando está rebasando ya, digamos, los límites naturales del ordenamiento interno. Creo que eso aleja algunas tentaciones. Ha habido épocas en las cuales a los muchachos que estaban ejerciendo o preparándose para ser militares, digamos, le preguntaban, ¿y tú qué quieres ser presidente de la República? O sea, como si fuera el grado después de general de división, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que toda esa distorsión, sobre todo con el fondo histórico que tiene el Perú, debe quedar bien apartada. En consecuencia, yo estoy en este proyecto, digamos, haciendo una reflexión sobre el artículo 2, creo que con que sea el derecho a la seguridad personal, que incluso va en el inciso primero, podría ir en el inciso primero, a su integridad moral y a su física y psíquica, y a su seguridad personal y a su libre desarrollo y bienestar. Creo que
quedaría bien, aun cuando yo no tocaría en general el texto de 1993 hasta que hagamos lo más pronto posible un proceso de revisión constitucional al que ustedes podrían empezar a abocarse para ver cómo pueden ir poniéndole los cimientos a que esto suceda. En segundo lugar, respecto al otro proyecto, al proyecto vinculado al Consejo de Estado, tampoco estoy de acuerdo con esa medida. Yo creo que, si hay un Estado con separación de poderes, la separación de poderes justamente se hace para que cada una de las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, proceda de acuerdo a sus atribuciones, que no siempre son las mismas, que tienen que ponerse de acuerdo, pero que no pueden ponerse de acuerdo para dictar políticas obligatorias, porque entonces se rompe el principio fundamental de separación de poderes y de independencia de poderes. Esa independencia no puede comprometerse con una actitud eventualmente obligatoriamente conjunta. Si ustedes se fijan en el artículo 88 del texto de la Constitución de 96, de la Constitución de 1939, no es verdad, dice, habrá un Consejo de Estado compuesto de 15 individuos elegidos por el Congreso, dentro o fuera de su seno, el que también elegirá 5 suplentes, ¿no es verdad? Y ahí se fijaba qué cosa eran las atribuciones, menos todavía en un Consejo de Estado, porque que viene a constituir una suerte de órgano extrapoder constitucional similar al Tribunal Constitucional, similar al Ministerio Público, en fin, más allá de lo que sea legislativo, ejecutivo y judicial, todos los órganos que están establecidos en la Constitución, yo no lo dejaría en ningún caso a la ley. O sea, tienen que estar, las competencias tendrían que estar definidas en la propia Constitución y tendrían que estar señaladas además con toda claridad cuáles son esas competencias y, en segundo lugar, en ningún caso colisionar con la independencia de poderes. Creo que deben de coordinar, sí, naturalmente, pero para eso no se necesita un organismo constitucional. Yo estoy absolutamente seguro que si el presidente de la República convoca al presidente del Poder Judicial y al presidente del Congreso para conversar sobre un tema específico, ambos van a reunirse, porque además el Perú se los va a pedir en verso y en prosa cuando estamos en una situación difícil, vamos a decir, ¿no es verdad? Pero no puede decirse, por ejemplo, dado que esta circunstancia está sucediendo, entonces vamos a extremar la dureza en la aplicación de determinadas normas en el Poder Judicial cuando se trate de tal o cual cosa, o vamos a legislar de tal manera porque nosotros vemos este problema. No, porque la función de legislar le corresponde al Poder Legislativo, y la función de ejecutar lo que el Poder Legislativo dice y de ejecutarlo bien le corresponde al Poder Ejecutivo, y la función de decidir si eso es constitucional o no, si es justo o no, le corresponde al Poder Judicial. En consecuencia, yo no estoy de acuerdo. Fíjense ustedes cómo se compone el artículo, de acuerdo al artículo 96 y siguientes, el Consejo de Estado de la Constitución de 1839, y adicionalmente en el caso de la Constitución de 1920, que es la Constitución, digamos, que sostiene el oncenio de Leguía, en el artículo 134 se habla en un solo artículo de habrá un Consejo de Estado compuesto de 7 miembros nombrados con el voto del Consejo de Ministros y con aprobación del Senado, es decir, con la participación de los dos poderes políticos, ¿no es verdad? Y que la ley fijará los casos en que el gobierno deba oír su opinión de aquellos en que no puede proceder contra ella.
Y finalmente, en este punto, para no hacer muy larga esta intervención, yo no creo que puedan tener precisamente, ni que deban de tener un poder vinculante en sus decisiones. En el peor de los casos, digamos, para mí, desde el punto de vista de estudioso del derecho constitucional, deberían de ser un órgano consultivo, es decir, reunirse si quieren obligatoriamente, bueno, cuando 2 de los 3 poderes del Estado lo pidan, y eventualmente ser un órgano consultivo. Y cuanto menos atribuciones eventualmente tengan, mejor, porque ya están definidas. Miren la cantidad de órganos que tenemos en el texto de 1993 y también lo teníamos en la Constitución de 1979. El Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. El Defensor del Pueblo, que estaba, digamos, en embrión en la Constitución de 1979, incorporado dentro del Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, además, que por último, estos 3 que se reúnen, digamos, que son titulares de un poder del Estado, pueden convocar pues al presidente del Banco de Reserva para que les dé consejo, o al Defensor del Pueblo, o a cualquiera de ellos para que haga. Yo no seguiría haciendo, es decir, no seguiría haciendo más órganos en el sistema del Estado, ¿no? Que además dice que solamente los 3 poderes del Estado votan, además, en todo caso, el lugar en donde está consignado el Consejo de Estado, que es en el artículo 199 de la Carta de 1993, tampoco creo que sería el adecuado para digamos, consignarlo del 199A, porque ahí ya se está hablando sobre regiones y otras cosas, y eventualmente esto es un órgano digamos, de cierta manera, integrante de todos los poderes del Estado. O va al final, o eventualmente iría como 187A, no como 188. Pero para mí no debería de existir. Con toda franqueza creo que no es una propuesta que enriquece, a pesar de que se hayan reunido desde el punto de vista de importancia en momentos difíciles, pero eso va a pasar de todas maneras sin necesidad de que tengan menos todavía una posibilidad de tomar decisiones vinculantes, porque cada uno de los órganos de poder toma decisiones vinculantes en cuanto se refiere al poder que le ha otorgado la Constitución en su rama específica. Esos son los únicos momentos. No van a reemplazar al Congreso, no van a reemplazar al Poder Constituyente derivado, no pueden poner en suspensión las normas que se dictan del Poder Legislativo. En consecuencia, eso es lo que tenía que decirle respecto a estos temas y mi parecer respecto a los asuntos de Consejo de Estado. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los señores parlamentarios por haberme escuchado y haberme consultado en este tema. Muchas gracias al doctor Alberto Borea por su estupenda y esclarecedora intervención. Le damos las gracias. Se da la bienvenida a los señores congresistas Luis Valdés, la congresista Tania Rodas, el congresista Guillermo Aliaga Pajares, por su asistencia. Si algún congresista de la República tuviera alguna pregunta, algún comentario al doctor Borea, nuestro ilustre invitado, miembro del Consejo Consultivo, el día de hoy, este es el momento para hacerlo antes que él se pueda retirar porque tiene una reunión muy urgente que atender. Así que, por favor, Marta. Señor presidente. Congresista Chávez, adelante, por favor. Gracias. Por su intermedio, presidente, para saludar al doctor Borea, al doctor Antero Flores Arauz también. Y bueno, no tengo ninguna pregunta que hacer porque creo que coincido
totalmente con las apreciaciones que ha planteado el doctor Borea, ¿no? La Constitución es una norma que debe ser cuidada y analizada y reformada de una manera sistemática, ¿no? Y entonces sí convengo en que debemos ser muy cautos o ahorrativos, diríamos, en cuanto a las modificaciones que podamos introducir. Además, sobre todo cuando pueden tener desarrollo legislativo, ¿no? Simplemente agradecer la presencia y la claridad con la que nos ha compartido sus conocimientos el doctor Borea. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chávez, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez Chuquilín. Con todo aprecio, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. No sé por qué motivo no puedo activar la cámara, pero bueno, yo quería también agradecer a la exposición tan clara del doctor Borea respecto al tema justamente de la intervención, sobre todo de las Fuerzas Armadas dentro del orden interno y sobre todo para el tema de la seguridad pública, ¿no? En realidad, yo le quería pedir opinión porque sobre estos temas también se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la arista justamente de cómo esta intervención de las Fuerzas Armadas a veces constituye un riesgo para la democracia y para los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hay incluso un informe sobre seguridad ciudadana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, que justamente expresa un poco estos riesgos. Y también parece un poco innecesaria esta modificación, teniendo en cuenta que ya existe el decreto legislativo 1095, que permite que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos de seguridad, de control social, en casos de extrema, digamos, situación una situación, digamos, que genere perturbación al orden social. O sea, hay una excepción por la que pueden participar, y aún así esto ha sido cuestionado porque las veces que las Fuerzas Armadas han intervenido en control del orden interno se ha generado varios cuestionamientos respecto a las posibles afectaciones a derechos humanos que se ha cometido al tratar de controlar el orden interno, ¿no? Entonces también quería pedirle un poquito su opinión respecto a este riesgo, respecto a la vulneración de derechos humanos en relación a la intervención de las Fuerzas Armadas en orden interno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mirta Vázquez. Para hacerlo más ágil, el doctor Borea va a ir anotando un poco las preguntas y hay dos intervenciones más, y cuando terminemos el rol de congresistas, el doctor Borea finaliza con sus respuestas o comentarios. Gracias, congresista Mirta Vázquez. Tiene el uso de la palabra el congresista Gima Lima Mani Barría, con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Previamente saludar a los ilustres invitados. Yo quería hacerle una consulta al doctor Borea. De lo que he escuchado, usted considera que los militares se preparan para una función distinta a la que tiene el policía. También señaló que le parece bien que participen las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, pero eventualmente. Esto un poco lo estoy dando un poco más de énfasis porque en el proyecto de ley que yo presenté, planteo que participen en apoyo y eventualmente, y siguiendo los protocolos o lineamientos del Ministerio del Interior. Asimismo, ha señalado que no está de acuerdo con que se deje ese agregado de acuerdo a ley, ya que quedaría a criterio de la mayoría transitoria en el Congreso cómo sería la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Entonces, mi consulta sobre este tema es la siguiente. Para efectos de generar mayor exigencia de consenso del legislador, ¿estaría de acuerdo con que
en la fórmula constitucional se consigne que esta participación de las Fuerzas Armadas se regule por una ley orgánica, considerando que esta exige el mínimo 66 votos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Mamani Barriga, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte. Adelante, por favor. Encantado. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo y agradecimiento a nuestro opositor, al doctor Borea. Creo que su trayectoria en cuanto a todos los esfuerzos que ha hecho por fortalecer nuestra democracia son evidentes y enriquece bastante el trabajo que estamos haciendo aquí en la Comisión de Constitución. Y creo que justamente por eso es que me animo a hacer una pregunta que no se centra en lo expuesto. Evidentemente coincido con su visión con respecto a esa necesaria búsqueda de equilibrios, de fortalezas interinstitucionales, en busca de ese bien superior, que es el de fortalecer nuestro sistema democrático, que evidentemente aún está en un proceso de maduración, podríamos llamarlo así. Y dentro de ese ámbito, quisiera preguntarle su opinión. Como digo, no era por lo que se le fue convocado, pero creo que sí va a enriquecer bastante nuestros conceptos y sobre todo los que están siguiéndonos. Estamos en debate, hoy se va a discutir y votar, esperemos que así sea, dentro de otras normas, el de la exigencia de un plazo mínimo de inscripción a los candidatos en los partidos políticos, en comisiones, en elecciones. ¿Cómo ve esta propuesta? Personalmente, y eso lo voy a defender en el espacio en el que me encuentre, considero de que sí es importante que en el ánimo de fortalecer a nuestros partidos políticos y por ende fortalecer nuestra democracia, es importante que aquellos que pretenden si logran ser gobierno, dirigir los destinos de un país, trabajar de la mano con las instituciones, entendiendo lo que realmente significa hacer política desde un partido político, a través de un partido político y por ende también ya en los poderes del Estado, tanto legislativo como ejecutivo. ¿Para usted es necesario, valiosa una propuesta de esta naturaleza? Como bien digo, no es el tema por el que fue convocado, pero como demócrata considero que sí sería valioso escuchar su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Carmen Omonte, por su intervención. Congresista Omonte, muchas gracias. Muy bien, no habiendo más preguntas para el doctor Alberto Borea Odría, le damos el tiempo que él considere oportuno para poder responder o hacer algún comentario de estas 4 o 5 intervenciones de los señores parlamentarios. Adelante, doctor Borea, por favor. Encantado. Gracias, presidente. En primer lugar, para agradecer a la congresista Chávez sus expresiones y naturalmente expresarle mi simpatía, digamos, más allá de las posiciones políticas que bastantes veces han sido encontradas. Espero que poco a poco todos los peruanos vayamos hallando espacio para comprendernos mejor. Ella fue una magnífica alumna en la Universidad Católica y digamos, ha mantenido con firmeza sus puntos de vista con los cuales yo también con firmeza he discrepado. Pero digamos, más allá de eso, creo que es importante justamente esta pluralidad que es expresión, que no es sino la expresión de la libertad del ser humano, ¿no es verdad? En segundo lugar, con respecto a la pregunta de la congresista Mirta Vázquez, las Fuerzas Armadas en los conflictos participan, digamos, dentro normalmente de un contexto en el que ya se entiende que estamos llegando o que se está llegando a una situación en que hay que poner coto al desorden, porque no se puede hacer un país si es que todo el día se está desordenado. No en vano Antero le puso a su partido orden, justamente. Y hay un lema que es interesante, que es el lema del Brasil. Si ustedes leen lo que está en su redondela, dice orden y progreso, es decir, orden y progreso.
y en consecuencia las leyes tienen que ser eventualmente cumplidas y tienen que ser reclamadas de acuerdo a lo que se establece en la Constitución y en las leyes, y para eso es que existen los representantes. Y cuando se plantea una situación de manifestación pública a la cual todos tenemos derecho, por el artículo 2 mismo de la Constitución, todo debe de hacerse en orden, porque no tiene que, o todo debería de hacerse en orden, porque si no hay una dictadura, es decir, tiene que llevarse las cosas en paz y de acuerdo a las normas que se han dado. Como decía Martí y repitió Aya de la Torre en su discurso inaugural de la Constituyente de 1978, cuando la Constitución es ley, la revolución está en el sufragio. Y yo creo que, parafraseando esto, es que cuando efectivamente el respeto a las personas está recogido por la ley, la defensa de las mismas está en seguir esas leyes y en consecuencia en exigir su vigencia. La Fuerza Armada tiene que participar en los conflictos lo menos posible, porque a un militar se le prepara para vencer, para derrotar, para dejar inerme, para acabar con aquel que quiere acabar con nosotros. Esa es la verdad. O sea, esa es la preparación del militar, y para eso estudia todas las ciencias modernas. Hoy día los militares son expertos en informática, en computadoras, en balística internacional, en fin, en 100.000 cosas, y tiene que ser así porque esa es su tarea. Esa no es necesariamente la tarea del policía. Ahora, y en esto hay que ser muy claros, hay que procurar siempre el respeto a los miembros del orden, público que actúan dentro de la ley y sin exageraciones, ¿no es verdad? Y muchas veces el policía tiene siempre más tolerancia que el que siente, que tiene que obedecer órdenes sin dudas ni murmuraciones, y en ese momento, porque si no las hace en ese momento, se termina, prácticamente con su vida. O sea, son distintas las formaciones militar y policial, y por lo mismo es que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Así que a la congresista Mirta yo le digo que creo que efectivamente las Fuerzas Armadas deben de participar lo menos posible en los conflictos, pero cuando tienen que participar y el Estado tiene que apoyar esa participación para sostener el sistema o para sostener el orden mínimo necesario para el sistema, todos tienen que entender el rol que cumplen, y eventualmente no se les puede no se les puede faltar tampoco a ellos, más allá de las discrepancias propias que se tienen que dar en una sociedad, y discrepancias que se tienen que dar con los políticos que han decidido enviarlos a esos lugares, eventualmente con las autoridades que les hayan dictado determinadas órdenes que no se condicen con el respeto de los derechos humanos que forman, al final de cuentas, el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano. Con respecto a lo planteado por el congresista Mamani, yo creo que efectivamente deben de participar in extremis, es decir, insisto en lo mismo, participar in extremis, ya cuando no queda otra, vamos a decir de alguna manera. Ya, muy bien, efectivamente, vamos a decir, lamentablemente, como en la década de los 80, hubo un grupo armado destructor que causó infinito daño al país, una tendencia desafortunada que viviese o que estuviese en el Perú, y tiene que participar la Fuerza Armada en ese momento, en donde si no se les vence,
digamos, ellos son capaces o hubieran sido capaces de promover tal vez una matanza como la que se produjo en Camboya, donde mataron a 2 millones de personas, los Khmer Rouge, los camaradas rojos, ¿no, verdad? Entonces, tiene que participar efectivamente in extremis. Y si tiene que hacerse una ley para que participen, sí creo que tiene que ser, coincido con él, en que si tiene que haber una ley, tiene que ser una ley orgánica, porque tiene que tener una determinada mayoría. Claro, nada nos garantiza que una ley orgánica, cuando hay una mayoría de más del 50%, sea equilibrada, cosa que tendrá que venir en la revisión constitucional para que la ley orgánica no solamente tenga eventualmente un número X, sino además eventualmente la participación de 2 o 3 formaciones políticas que además del número completen la pluralidad para ejercer el poder constituyente complementario. Y finalmente, con lo que señalaba la congresista Omonte, a quien le agradezco mucho también sus conceptos, igual que a la congresista Vázquez y al congresista Mamani, tiene que haber plazos para que efectivamente los candidatos se inscriban si es que quieren hacer elecciones primarias. Yo les quiero decir, yo soy crítico, y lo he señalado en 50 forums y en cuanto sitio escrito, de esta suerte de apresuramiento por de todas maneras de desesperarse porque tenga que haber un cambio, por ejemplo, con unas elecciones primarias en donde eventualmente se va a votar sin conocer a quiénes son las propias gentes dentro del partido. O sea, digamos, vamos a votar el domingo, vamos a votar dentro de 2 meses, y ¿por quién vamos a votar? Si no conocemos ni los postulados del partido, ni tampoco las personas que han desarrollado trabajo al interior del partido. Fíjense ustedes que Karl Deutsch, que es un politólogo muy importante alemán, señala que en política de los países desarrollados, o sea, donde efectivamente hay mucho civismo y hay muchos ciudadanos y menos individuos, la población que participa en política se puede contar máximo hasta 3%, contando dentro de ese 3% a aquellos que van a una fiesta y hablan a favor de un determinado grupo o contribuyen con 20 soles al mes en un partido o algo por el estilo, es decir, prácticamente vinculaciones muy débiles, ¿no es verdad? Entonces hay que desarrollar el tema de los partidos y hay que dejarle a los partidos que cumplan el rol que en la Constitución de 1979, que es raro que no la tenga ahorita aquí encima de mi escritorio, porque siempre la tengo, no, acá está, efectivamente ya me parecía extraño que no la tuviera, pero en el artículo 34, que después es de alguna manera tomado por el texto de 1993, cuando habla de los partidos políticos, no es el 34, sino es el 68, son los partidos políticos los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política de la ciudadanía. En consecuencia, si nosotros le damos a una institución efectivamente la tarea de hacer algo, tenemos que darle a quienes lo conducen las posibilidades de realizar esa tarea. Pero, por ejemplo, con el voto preferencial, por ejemplo, con esa suerte de intromisión prácticamente en lo más mínimo, en el tema de la legislación sobre partidos políticos, lo que hacemos es quitarle todo poder a la organización de tipo político. Eso tiene que revisarse de todas maneras. Y adicionalmente les recuerdo una frase con quien yo tuve el honor de compartir 5 años como diputado y que fue uno de los grandes diputados del Perú, reconocido por todo el país, que fue don Roberto Ramírez del Villar, que decía Bobby, la ley de partidos políticos, la mejor ley de partidos políticos es la ley que no existe. O sea, hay que dejar a este conjunto de personas que forman
digamos, que forman parte de la sociedad civil y que van a participar en la actividad política, que en tanto que están en la parte civil, ellos se organicen de la mejor manera que crean, pero que respeten apenas sea el tema de asumir la función política, todos los postulados que se señalan digamos, en la Constitución. Yo mismo presenté, siendo diputado en 1986, una ley de partidos políticos, y cuando se le enseñé fue que él me dijo: me parece muy bien si es que hubiera que hacer una ley de partidos políticos, pero te recuerdo que la mejor ley de partidos políticos es la que no existe. Yo creo que ya no estamos en ese momento, que eventualmente tendríamos que estudiar una ley de partidos políticos bastante mejor discutida, eventualmente, de lo que se ha venido discutiendo, y con personas que, digamos, yo no puedo ser, señor presidente de la comisión, director de la modificación del sistema de salud, porque en mi vida he pisado un quirófano, o en mi vida he pisado un hospital, digamos, como médico, ¿no es verdad? Entonces, cuando hacemos una reforma del sistema de partidos políticos, preocupémonos que los que hacen la reforma hayan participado de verdad en partidos políticos, no solamente leyendo libros. Yo puedo leerme todos los libros del mundo sobre medicina del cerebro y eso no me convierte en un buen cirujano cerebral. Entonces, en ese sentido, hay que pensar las cosas un poquito mejor y sin tanto apresuramiento. No estamos desesperados por hacer este tema. Hay que, sí, ustedes tienen que tener mucho cuidado. En todo este año, sobre todo, el propio premier Cateriano lo acaba de decir, y el presidente de la República lo ha repetido, una de sus tareas es la de llevar al país a un proceso político limpio, y todos esperamos que sea, a pesar de los graves problemas que tenemos en el inicio de este proceso electoral. Ustedes tienen una tarea muy especial, y por eso los invito siempre a una gran reflexión, ya no dejarse, digamos, tampoco arrinconar por el parecer de determinadas personas que, porque ocupan un determinado lugar en la sociedad, prácticamente piensan que eso es lo que se tiene que hacer, y si no, pues todo el mundo no reúne las condiciones para eso, ¿no? Así que quería decirles eso, agradecerles a ustedes la gentileza que han tenido de convocarme nuevamente, pedirles que si hay un tema de esa importancia como la que tuvieron la vez pasada, pues nos convoquen. Estoy seguro que todos vamos a ir, e incluso los que renunciaron volverán a ir, porque todos estamos dispuestos a seguir ayudando al Perú. Muchas gracias a ustedes, un especial saludo a Antero, mis disculpas muy especiales a él, porque me hubiera encantado poder escucharlo, pero él conoce, estoy seguro, a Thomas Jocelyn, y en consecuencia pues sabe de quién estoy hablando y con quién nos vamos a reunir para hablar de un tema que él también conoce, que es el de la economía social de mercado. Gracias, señores congresistas, y gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al doctor Alberto Borea por su brillante exposición, detallada exposición, firme exposición, así que le agradecemos mucho por sus palabras. Vamos a coger nuevamente su recomendación, así que se vienen temas muy interesantes, muy picantes, como todo lo que está acá en la Comisión de Constitución, y lo estaremos invitando para el debate antes de cualquier tipo de votación. Así que muchísimas gracias al doctor Borea, lo seguiremos llamando, mil bendiciones, y bueno, qué pena que no se pueda quedar por unos minutos más, pero entendemos que la agenda suya es bastante recargada. Así que muchísimas gracias, que tenga buenas tardes y bendiciones. Ya nos veremos pronto. Gracias, adiós, hasta luego. Muy bien, inmediatamente sobre el mismo tema, es decir,
la pertinencia de los proyectos de ley 5029 y 5133 de 2020, Congreso de la República, sobre la pertinencia de constitucionalizar el Consejo de Estado, así como los proyectos de ley 4852 y 4959 de 2020, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia. Muchos nos acordamos nosotros que hubo una serie de candidatos que proponían sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir la delincuencia que ronda todos los días en el país. Es una de las principales pesadillas y problemas que tiene el Perú. Y ahora nos imaginamos que después de la pandemia, después del estado de emergencia, y después que el Perú ha de crecer 12% aproximadamente según las cifras estadísticas en el Producto Bruto Interno a final de año, el triple que Argentina, el triple que Colombia, el doble que Chile, va a decrecer, y no es nada bueno, seguramente la delincuencia se va a incrementar. Entonces es un tema que está muy en boga sobre constitucionalizar no solamente el Consejo de Estado, sino el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y qué más que Antero Flores Arauz, nuestro querido amigo, abogado, gran jurista, además ha sido, como ustedes saben, diputado, congresista de la República, presidente del Congreso de la República entre el año 2004 y 2005, y además cae ad hoc porque ha sido ministro de Defensa, ¿no? Ministro de Defensa, él me ayudará a la fecha, es en el gobierno del presidente García, pero es por el 2008, 2009, por ahí. Y en todo caso, él, sabiendo esa problemática y estando de cerca y habiendo dirigido a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, sabrá mejor que nadie la pertinencia o la impertinencia de esa fórmula, esa idea. Así que, sin más preámbulos, dejamos con Luce la palabra, además señalando que ha sido miembro del CCD, Congreso Constituyente Democrático, Antero, y además ha liderado, así como Alberto Borea, muchas luchas democráticas, y ha sido también presidente del Partido Orden y miembro también ilustre del Partido Popular Cristiano. Así que, Antero, sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra por el tiempo que él considere oportuno. Así que bendiciones y muchas gracias por tu presencia. Estamos sin audio, sin audio. Está apagado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante, por favor, encantado. Saludándolo, presidente, y a todos los miembros de la Comisión de Constitución, que me es muy grato volver a ella porque fui también presidente en algún momento y miembro de su consejo consultivo durante varios años. Y saludando, por supuesto, la exposición de Alberto Borea, sumamente clara, que es uno de los constitucionalistas más reputados del país. No sé por cuál de los temas quiere, presidente, que comience. Estoy a su disposición. Adelante, por favor, por el tiempo que considere menester, Antero. Adelante, por favor, encantado. ¿Por cuál de los proyectos quiere que comience, presidente? Por el que usted, digamos, para que sea en orden, comencemos por el Consejo de Estado. Muy bien. El Consejo de Estado es una institución que está en varias constituciones de diversos países. En el Perú también lo ha estado, y en la forma que Alberto Borea lo ha manifestado prolijamente. Quisiera decirles mi experiencia respecto al Consejo de Estado. En la época que fui presidente del Congreso había mucha convulsión social y no había día, inclusive hasta feriados, en que no hubieran marchas hacia el Congreso de la República. Y cada día el gobierno de aquel entonces tenía menos predicamento y había inclusive voces de terminar con la presidencia de la República de quien la ejercía en aquel momento. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un Consejo de Estado, pero no un consejo formal, sino una reunión informal. ¿Para qué? Para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones, no para tomar acuerdos, sino para saber las opiniones de las otras personas y así actuar en mejor forma.
Evidentemente hay una independencia y autonomía de los poderes del Estado, pero cada día esa especialización de cada poder del Estado es menor. ¿Me explico? ¿Quién es el que más legisla? ¿Es el Congreso de la República? No, es el Poder Ejecutivo. Y por más que tiene a su cargo principalmente la administración del país, también no solamente emite reglamentos de las leyes, sino una serie de otras disposiciones que no necesariamente son reglamentarias de leyes. El Poder Judicial también tiene cuestiones administrativas. Por ejemplo, conduce establecimientos que antes le llamaban reformatorios y ahora de readaptación juvenil. O sea, que además de administrar justicia, también tiene labores administrativas. En fin, el Congreso de la República nombra determinados funcionarios públicos. Ejerce además, al autorizar el presupuesto general de la República, también en alguna medida actos de administración. Entonces, ya las facultades que fueron tradicionales, exclusivas y excluyentes, hoy día ya no lo son. Entonces, el Consejo de Estado es bueno para bajar tensiones, para hacer las coordinaciones del caso. Yo era partidario en un inicio de formalizarlo, de incluirlo en la Constitución del Estado y que hubiera una ley orgánica que lo normara, que tuviera, por ejemplo, su administración, sus actas, etcétera. Pero toda esa formalidad, con el correr del tiempo, me di cuenta que no era necesario, porque eso iba a significar una regularidad de sus reuniones, cuando no es necesario que sean regulares ni sean que tengan una periodicidad, sino que el Consejo se reúna a pedido del presidente de la República, su convocatoria, cuando hay momentos que así lo exigen, cuando hay momentos en que necesitas conocer la opinión de los otros jefes de los poderes del Estado y cuando adicionalmente también quieres conocer la opinión de otros titulares de organismos constitucionales autónomos. Entonces, yo fui cambiando de idea. Yo hoy día estimo, al igual que Alberto Borea, que no es necesario la formalización constitucional ni legislativa del Consejo de Estado y dejarlo al presidente de la República y en sustitución de él al presidente del Congreso, que pueda convocarlo cuando se estime conveniente y sin necesidad ni que hayan actas, ni que hayan transcripciones, ni nada, porque son intercambios de ideas para mejorar las relaciones entre los poderes del Estado y para ver en qué forma se pueden solucionar determinados problemas que afronta el país. Recibir consejo, y para recibir consejo no se necesita el reglamentarismo. Si quieren saber más sobre el particular, este viernes voy a publicar un artículo sobre el tema en el Diario Expreso. Es todo lo que les puedo decir sobre el Consejo de Estado, y que les parecerá raro que siendo en los últimos años quien inició este tipo de reuniones y exhortó e invocó al presidente de aquel entonces a convocar al Consejo de Estado, que no sea partidario de una normalización del mismo, porque considero que no es ello ni necesario ni menos indispensable. Creo que como se está, es bastante conveniente y ha sido sumamente útil. Y me da mucho gusto que algunas veces fuera convocado por el anterior presidente, el comandante Humala, y luego por el presidente, el ingeniero Martín Vizcarra. Ahora, si quieren alguna pregunta.